Los apuntes del director. El mundo católico amaneció hoy de fiesta cristiana, la católica. La fiesta que congrega la celebración de los 10 años de pontificado del primer papa latinoamericano, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco, que llegó a mover los hilos de la tradición de la Iglesia Católica. El Papa Francisco es un hombre que reagrupa, de consensos, que reúne, que dice las cosas claramente, que plantea temas de frente ante el mundo, como el de la pederastia. Una iglesia humilde, peregrina, una iglesia viva, una iglesia activa y actuante, que está con los pobres, con los desposeídos, con aquellos que más necesitan la mano amiga del prójimo. Los que tuvieron la oportunidad del alimento espiritual ayer, en la palabra del domingo, tercer domingo de Cuaresma, recordarán el pasaje de Jesús cuando va a Samaria y le pide a una mujer que le dé de beber. Y en ese pueblo, la tradición prohibía, casi que la norma, darle a un judío agua pura, agua del pozo. Y entonces la mujer le increpa a Jesús, que por qué le pide de beber. Finalmente le suministra el agua viva. Y eso se ubica en el contexto del enfoque sagrado. Es el agua que representa y vivifica al Espíritu Santo. Por eso cuando somos bautizados en la Iglesia Católica, cuando recibimos el sacramento del bautismo, el agua es uno de los elementos básicos, que es que se invoca al Espíritu Santo, que es el paráclito, el potenciador de una iglesia trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como Jesucristo tuvo sed, así como el Dios Altísimo envió a Cristo a salvar la humanidad, el Papa Francisco nos recuerda hoy que hay que ser solidarios y compartir, que hay que estar con los humildes, con los que nada tienen, que esta ruta cuaresmal es una ruta de misericordia. El Papa celebra 10 años de pontificado. En Argentina hay celebración que comienza desde el gobierno hasta el último católico de Argentina. En el mundo entero, en el Vaticano. Y entonces, los 10 años de papado de Jorge Mario Bergoglio nos generan reflexiones y enseñanzas y aprendizajes. Que la Iglesia empezó un proceso de apertura que Juan Pablo II, San Juan Pablo, había sembrado. Que la Iglesia Católica se prepara para los retos de la humanidad. En la parte mucho más ortodoxa del manejo, sigue siendo muy conservadora en temas. Y hay unas corrientes en la Iglesia Católica. Los católicos celebramos hoy los 10 años de pontificado del Papa Francisco, con oraciones al Dios Altísimo para que ilumine el Papa, que se ha ofrecido como intermediario en la guerra entre Rusia e Ucrania, y tiene un hilo de comunicación con Putin. El Papa que recorre los lugares más insospechados del mundo, donde hay conflictos, tratando de unir, de reconciliar, y dejando el mensaje del amor, de la paz, de la concordia, la armonía. El balance de los 10 años del Papa Francisco, en renovación, en cohesión, en fe, resulta interesante. Y en lo territorial, en lo terrenal, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, advirtió, precisó, aclaró algo que no sé por qué se aclara, si ha sido preciso el alcalde desde la semana pasada.
sí habrá rotación de pico y placa, pero también tendremos 15 días de socialización para conocer a profundidad cómo se va a rotar el pico y placa. Los lunes siempre era 1 y 2. Entonces el calendario se corre. 1 y 2 para ataque. Se corre el calendario. A partir de abril, 1 de abril. Estos 15 días, dijo el alcalde de marzo, serán enfocados, según lo dispuesto por el alcalde José Manuel Ríos Morales, a socializar el nuevo esquema de pico y placa, que se tomó con base en un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío. Y el decreto de pico y placa contempló inicialmente la rotación, cada 6 meses. Por lo tanto, todavía no está en vigencia el decreto. Está en vigencia la pedagogía para aplicar ese decreto de nuevo pico y placa a partir del 1 de abril. Eso debe quedar totalmente claro. Y eso tiene que quedar muy bien definido. El otro tema, el otro acápite, es el recrudecimiento del invierno. El departamento del Quindío conoce ya en diagnóstico tanto la unidad departamental de gestión de riesgo como las unidades locales y las zonas de mayor impacto por el invierno, por las lluvias. Otra vez la cordillera muy afectada. Vías veredales de Pijao, de Génova, incluyendo la principal, en el punto de acceso al batallón de alta montaña, muy cerca de la entrada del municipio de Génova. El invierno empezó duro en el departamento del Quindío. Se había anunciado, se había pronosticado, se sabía. Por lo tanto, uno se imagina y presupone que el plan de contingencia está listo, articulado por el gobierno departamental, con maquinaria amarilla, con los entes de socorro, para una respuesta efectiva, eficaz, en la medida en que el fenómeno natural permita y no cope toda la capacidad operativa del gobierno departamental y de alcaldías. Pero venía la temporada de lluvia, se sabía, estaba anunciada y la preparación no puede fallar. El alistamiento y la cultura de la prevención menos. Los desastres naturales a veces son impredecibles e inmanejables, pero la prevención sí tiene que existir. Como cuando el temblor de la semana pasada, todo el mundo se asusta, todos nos asustamos. Cuando uno escucha al experto, al director del Instituto Sismológico Nacional, a los científicos con esa frialdad decir que lo primero que uno tiene que hacer es buscar los zapatos y calzarse, uno dice, ¿a qué hora ubico los zapatos? Que tiene que estar muy atento, que los edificios hay que evacuarlos y que el ascensor no se puede utilizar y que la única vía de salida, de escape es la escalera. Y otros dicen, pero si es lo primero que se cae. Si está bien construida la escalera no se cae. Las edificaciones según el protocolo hay que evacuarlas. Realmente tenemos claro los sitios de evacuación, los sitios de concentración seguros. Por eso cuando hay simulacros debemos prestarle toda la seriedad. Debemos tomarlos con toda la pedagogía y el contenido que esos simulacros revisten, porque son muy importantes. Colombia está construida sobre zonas de riesgo. La corteza terrestre está compuesta por pedazos de tierra. Hay terremotos de origen volcánico. Dios permita que no reviente el Machín o el Ruiz. Cuando va a salir ese magma, esa materia, todo lo que está incandescente por dentro, mueve millones de kilotones de energía. Es un tipo de terremoto, lo mismo, terremoto, temblor, es lo mismo. Eso puede generar temblores de origen volcánico. El contacto de placas, la subducción, el roce de las placas, los pedazos de tierra de la corteza terrestre. Son 2 tipos de temblores. Y el otro tipo de temblor es en zonas de perforación petrolera, en zonas de hidroeléctricas. Toda modificación de la corteza terrestre genera un reacomodo, explicaron los expertos. Del susto hay que pasar a la preparación.
¿Cuántos tenemos un botiquín? Muy poquitos. Un kit. Linterna, radio, botiquín de primeros auxilios, agua, las botas, la chaqueta, todo el kit. Hay que cimentar mucho más la cultura de la prevención que la del susto, que la del miedo. ¿Para qué miedo sin prevención? No sirve. Del miedo pasar a la prevención. ¿Por dónde salgo? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Me quedo parado, acostado. Que si en el baño, que si en el marco de la puerta. Son muchas teorías. Unos no viven para contarla. Otros viven y me salvó el marco de la puerta. O me salvó el baño. Pero un baño mal construido, como en el terremoto del 99, de un edificio del centro. El baño fue el primero que pasó derecho. Todo depende de la calidad de la construcción. Ese sí es el debate. Viene una reforma al Código de Construcciones sismorresistentes. Viene un ajuste. Cuando los ingenieros y arquitectos van a construir de acuerdo con la sismicidad de cada ciudad, que es otro tema distinto, en el computador colocan el diseño. Meten el diseño, introducen el diseño. Y hay un software, y calculan un sismo de, no sé, el último de Japón creo que fue de 7,9, que es muy alto, muy fuerte. Y empiezan a ver a mirar es un simulador, cómo se comporta la estructura. Y van calculando la sismorresistencia. Nada es antisísmico, sismo resistente. La pregunta es, ¿qué clase de construcción están haciendo en Armenia? Que es la pregunta que yo siempre hago y formulo. ¿Qué tipo de construcción están haciendo en Armenia? ¿De qué calidad? ¿Quién vigila la calidad? Hay constructores muy transparentes, muy honestos, pero hay nuevos. Hay nobles constructores. Aparece un edificio en una cañada, en un hueco de un momento a otro, o una casa de 3 pisos, o un edificio de 5, 10, 15, 20 pisos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿La plata de dónde salió? Etcétera, etcétera. Antes aparecían las vallas de los bancos, financiado por. Ahora aparece la torre ahí. Ahí. Tema de la prevención, tema de la calidad de la construcción. Y en el campo del verano, la sequía. Y en el invierno, que empezó muy fuerte, como dije al principio, ya están identificadas las zonas de riesgo. Actuar. Más cultura de prevención. Con las comunidades. Los campesinos son más inteligentes, pero más callados. Saben qué hay que hacer. Los vaquianos no hablan tanto como nosotros. Saben cómo proceder. Y no olvidar la familia de Córdoba, que por milagro de Dios salió con vida con lo que tenía puesto. Tenían poco, quedaron sin nada. Vereda Guayaquil del municipio de Córdoba. El señor, el jefe del hogar, dio el 311-733-7410. Para que las manos amigas, en esta semana de Cuaresma, en este sendero de la misericordia, le tendamos la mano amiga a esa familia que no tiene nada. Nada de nada. Y ojo con el invierno. La prevención es fundamental. La articulación institucional. Gobernación del Quindío, alcaldías, entidades de socorro, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional y Ejército. Hay unidades preparadas para manejar ese tipo de situaciones. Todos unidos trabajando para hacerle frente, con la bendición celestial, la protección del Dios Altísimo, a esta fuerte temporada invernal. Un buen día para todos.